Buenas noches, sean todos bienvenidos a mi canal de desarrollo. Mi nombre es Manuel Alcalá, tengo 25 años de experiencia en desarrollo de sistemas basados en Java, en C y en Python. Mi trabajo más que nada ha sido en sistemas de autenticación, criptografía, trabajo con dispositivos criptográficos seguros, así como herramientas de alta transaccionalidad, como sistemas de procesamiento de transacciones financieras, sistemas para facturación electrónica. Este canal lo hago para poder transmitir todo lo que he aprendido en estos años. Y ya saben que si el conocimiento se transmite, se pierde. Espero les guste este canal. Vamos a comenzar el día de hoy con el desarrollo de Java y sus herramientas necesarias. El desarrollo en Java consiste en tener las correctas herramientas para trabajar. Las herramientas no hacen al experto, pero el experto sabe qué herramientas usar. Si eres fotógrafo, usarás la correcta cámara, pero la cámara correcta no te hace el mejor fotógrafo. Entre las herramientas que vamos a usar para nuestro trabajo están las siguientes. Tenemos la principal de todas, que es el SDK, y es el punto que vamos a ver en el video de hoy. Pues el Software Developer Kit, que consiste en todas las herramientas necesarias para que podamos trabajar en nuestro componente que vamos a realizar. Es la base. Por ejemplo, si estamos en Java sería el JDK o el Java Developer Kit. Si estamos en C, serían todas las herramientas necesarias para la compilación y el enlazamiento y generar un ejecutable o una librería. Luego de eso, vamos a trabajar con la IDE, que es el segundo componente necesario. Eso lo veremos ya en otro video, que corresponde con la herramienta de la cual vamos a codificar. Existen varias. Por ejemplo, en Java yo estuve trabajando 10 años en Eclipse. Ya no lo uso. Ahorita estoy usando el IDEA. Pero existen otras como el Code, Visual Studio Code. Y existen otras también llamadas NetBeans, pero nunca la he usado. Luego, la tercera herramienta es, luego que nosotros tenemos nuestro código, es necesario siempre tenerlo centralizado, ya sea en un servidor de la empresa o en la nube, donde cualquier cosa que suceda, nos cae un rayo en la computadora, el código permanece allí. Aparte que mantiene versionamiento, que eso es muy importante, saber cuáles son los cambios que has hecho entre cada subida y definir versiones al código fuente. Otro de los temas necesarios también, ahorita que estamos en nuestra realidad, que es el trabajo en la nube, es el sistema contenedor. El sistema contenedor es algo muy importante, ya que nos permite separar los diferentes componentes dentro de una misma máquina, permitiéndonos a nosotros poder ejecutar bases de datos diferentes en la misma máquina, utilizando el mismo puerto, pero que solamente sea interno. Podemos también utilizar esos contenedores para nosotros poder colocar nuestros diferentes componentes en una misma máquina y hacer pensar a nuestros componentes que están cada uno en diferentes máquinas utilizando el mismo puerto. Es muy interesante, veremos un tema bastante extenso al respecto. Luego, en las herramientas siempre necesitamos probar nuestras herramientas.
aparte de las pruebas unitarias, siempre es bueno tener otro tipo de herramientas que nos permitan ayudar en la prueba. Por ejemplo, JMeter, que nos permite hacer a nosotros pruebas de estrés. Y pueden haber otras herramientas que tal vez no las podríamos clasificar entre el grupo que tenemos allí, pero que son también importantes. Bien, vamos a comenzar con la primera, que es el Software Developer Kit. Esta herramienta es la más importante de todas. ¿Okay? Como ya le indiqué antes, tenemos el Java Developer Kit, el C, serían todas las herramientas necesarias, como el MinGW, o si estamos en Windows, sería el Visual C Compiler, ¿no? El NPM para Node.js, el Go para Golang, y así. En Java tenemos nosotros lo siguiente, que cada fabricante, Java es un grupo, como saben, Java es un conjunto de empresas que formaron el Java Community Process y han hecho cómo debería ser la estructura de este lenguaje. Ahora, cada fabricante posee su propio JDK. En este caso Oracle, que compró a Sun Microsystems, que fue la que creó Java en un principio, es la dueña actual. Tiene su JDK, lo que le llaman el hotspot. Es decir, es una máquina virtual que se levanta, es algo pesada, pero es bastante útil y es una de las más rápidas también. Eclipse, que es una organización sin fines de lucro, también tiene su máquina virtual, el Temurin. Y Oracle abrió una nueva división y sacó otro compilador de Java, que es el GraalVM, que en este caso genera código nativo. Es decir, compila tu programa en Java y genera código nativo, para no necesitar ninguna máquina virtual ejecutándose en esa máquina, lo cual es muy bueno, ya que es autosuficiente. Pero siempre un problema que se ha visto cuando se trabaja en Java es la administración de los SDKs. A veces nosotros tenemos diferentes máquinas virtuales en las cuales trabajamos. Por ejemplo, el JDK8, el JDK11, el JDK17, que es el que ahora está el último. Una recomendación es que siempre usen para sus sistemas en producción los SDKs que tengan LTS o Long Term Support, soporte de largo término, de largo tiempo. Esto nos permite a nosotros saber de que no se van a deprecar rápido, ya que duran años. Por ejemplo, todavía se sigue trabajando con el 8 y estamos en el 17. Entonces, veamos la herramienta que nosotros usamos para administrar los SDKs es el SDKman. Es una herramienta que permite instalar SDKs, administrarlo, indicar cuál es el que estás usando actualmente para que no afecte la instalación. Por ejemplo, si estás en Windows, sabes de que si instalas el JDK8, el JDK11, el JDK17, se va a formar un problemón. Porque luego siempre el que vas a usar va a ser el último que hayas instalado. Por ese motivo, lo mejor es tener un administrador. Aparte, también nosotros podemos instalar otras herramientas que pueden salir al mercado. Por ejemplo, aquí podemos instalar el JMeter, el Maven, el AND, etc. Esta herramienta está solamente disponible en Linux. Si estás usando Windows, también está en el Windows Subsystem for Linux, que es el caso que lo voy a usar yo, en Mac y en FreeBSD.
Entonces, vamos a entrar manos a la obra para que nosotros podamos trabajar en nuestro SDK. El SDK-man es esta herramienta que nosotros vamos a usar, donde la cual nos va a permitir a nosotros instalarlo. Es decir, si ustedes hacen en Google, tenemos este administrador, el SDK Manager. Si nosotros, aquí voy a aumentar el texto, copian y pegan en su respectivo Windows Subsystem for Linux, que es mi caso. Este Windows Subsystem, por ejemplo, no tiene ningún tipo de SDK instalado. Si yo, por ejemplo, coloco aquí Java, bueno, me va a indicar de que no existe y dónde están las posibles formas de instalarlo. Yo no lo voy a instalar de esa forma. Entonces, para eso, copio el respectivo comando como para instalarlo. Tiene que tener el curl, eso sí, nuevamente está siempre presente en Java. Y vamos a utilizar como un script de bash. Entonces, en este caso ya tengo mi máquina aquí. Este es el Ubuntu 22.01 que está sin ningún tipo de elemento instalado para desarrollo. Pego el comando y me va a decir en un principio de que necesita el unzip. ¿Okay? Porque no lo tenía. Entonces, yo debo instalar el unzip y el zip. Ahora le voy a indicar por qué el zip. El unzip y el zip es necesario para poderse descargar todos los elementos. Todos los elementos que se descarga el SDK-man vienen zipeados. El unzip es para zipearlo. Y cuando dejas de usarlo, para que no sea el elemento por defecto, se utiliza el zip. Entonces, vamos aquí en este caso tenemos vamos a instalarlo, ¿no? Sudo, como estoy en Ubuntu 22, estamos utilizando el apt, ¿no? El apt install, bueno, y coloco el unzip y el zip. Bueno, me pide la respectiva clave y automáticamente comienza a instalarlo y cuando ya terminó, entonces procede, ya puedo generar el comando. Entonces ejecuto de nuevo el correspondiente comando. Y en este caso comienza a generarlo. Ya lo instaló y me dice que para poder ejecutar, abra una nueva terminal o ejecute el siguiente comando, ¿no? Ok, yo lo que voy a hacer es ejecutar este comando. Entonces lo copio y lo pego en mi prompt. Y entonces si lo indico, SDK help, como sale allí, me indica que esa es la versión del SDK man. Ya tenemos aquí todo lo necesario. Uno de los temas que necesitamos es listar. ¿Qué podemos instalar con el SDK? Bien, si listamos SDK list, por ejemplo, nos muestra una lista de todos los posibles elementos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí el Apache ActiveMQ, el ASCII Doctor, BitPipe, tenemos también el ANT, por aquí debe estar el ANT, ¿no? Si es que siguen utilizando ANT. Tenemos el CXF, que es para crear servicios SOAP, que es importante. Todavía hay muchos sistemas que siguen usando SOAP, ya que es bastante amplio. ¿Okay? El que nos interesa aquí es, por ejemplo, son estos, ¿no? Por ejemplo, el Grails tiene que es para Ruby, tiene el Gradle,
que nos interesa, por ejemplo, es, primero vamos a instalar el CDK, luego vamos a instalar el Maven, y luego vamos a instalar el Quarkus CLI. Es decir, también tiene para el Spring Boot, por ejemplo, vamos para ver el Quarkus correspondiente, ¿no? Aquí está, ahí está el Quarkus, ¿ok? Donde nos permite instalar a nosotros la herramienta. Aquí, en la forma de instalar está aquí, ¿ok? Entonces nosotros estamos Spring Boot y aquí está nuestra herramienta para el Spring Boot. Es el Spring Boot Client. Si salimos de aquí con Q, entonces nosotros podemos instalar nuestro SDK. Ya vamos a comprobarlo, ¿no? Java no se ejecuta nada. Para saber las versiones Java menos version, nos va a decir que no existen, ¿ok? Bien. Pero vamos nosotros a realizar SDK list. Pues vamos a listar primero cuáles son las versiones que tiene aquí de Java. SDK list Java. Y nos va a mostrar todas las diferentes herramientas. En la primera columna está quién es el fabricante, en la segunda cuál es la que está actualmente en uso, en la tercera la versión de Java, en la cuarta quién es la distribución, el estatus indica si es de que está instalado o no. Por ejemplo, nosotros podemos tener varios instalados, pero solamente uno está en uso. Y el identificador. El identificador es con el cual nosotros vamos a trabajar. Es decir, como nosotros, con el nombre único por cada versión y distribuidor. Por ejemplo, vamos a instalar el correspondiente de Temurin, el de Eclipse. El Temurin, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 17, el 11 y el 8. Vamos a instalar el 17. Entonces, por lo tanto, tenemos Eclipse Temurin y tenemos aquí esto. Esto lo copiamos, salimos con Q. Salimos con Q e instalamos este. Install Java y le colocamos el correspondiente identificador. Lo que va a hacer, se va a descargar la versión y como es la primera vez que se instala esta herramienta, la va a colocar como la versión por defecto. ¿Sí? Entonces aquí me indica, ¿no? Está instalando la versión del Java tal y estableciendo el Java 1707 Temurin como la versión por defecto. Veamos entonces cómo sería si ejecutamos Java menos version. Me dice que no está. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar y salir de nuestro prompt. ¿Sí? Entonces nosotros aquí ya tenemos el prompt correspondiente y si le indicamos, por ejemplo, Java menos version, ahora sí me dice que es el Temurin y que está en la versión 17. Si quiero saber, por ejemplo, quiero listar las versiones de Java que tengo list Java y va a aparecer que la versión instalada es esta, la de Temurin, como se indica aquí, ¿no? Que tenemos indicado que es la versión que está instalada actualmente en uso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo necesito trabajar con la versión 8? Entonces simplemente copio de aquí e instalo la versión correspondiente a la 8.
Se descarga la respectiva versión. Y como ya existe una instalada, me va a preguntar si quiero hacerla por defecto. Si le digo que no, va a dejar la anterior, la instalada por defecto. Pero si le digo que sí, entonces la versión ahora por defecto es la 8. Si le indico Java menos versión, entonces me indica aquí que mi versión es la 1.8. Si quiero cambiar otra vez, volver a la versión 17, entonces aquí en vez de instalar, por ejemplo aquí tengo, en vez de instalar sería el default. Cambiar la versión por defecto de Java a la versión 17. Y ya colocado a la versión indicada. Si invoco el Java menos versión, verá que ahora sale Temurin 17. Por ejemplo, si quiero instalar ahora el Maven, por ejemplo, el Maven, a ver, default Maven no, es install, ya que no tengo ningún Maven instalado. Si instala el último, ya lo coloco por defecto. Todavía no lo instala o no lo coloca en el prompt porque tengo que salir y volver a entrar. Vamos, por ejemplo, a colocar ya no el Maven, sino el Spring Boot. Por ejemplo, ¿no? Se baja la última versión. Vamos a colocar, por ejemplo, el Quarkus. Igual hace lo mismo. Ojo, si se preguntan, Spring Boot y Quarkus son frameworks para, para trabajo en microservicios. Por ejemplo, el Spring Boot tiene bastantes años, creo que tiene como unos 10 o 12. El Quarkus tiene unos 4 años. Pero la diferencia que tienen es, son, son bastante, o sea, es decir, es Java, pero cada uno ha formado su propio grupo y ahorita en estas alturas yo prefiero Quarkus. Y la razón es porque es certificado en microperfiles, cosa que Spring Boot no. En otro video hablaré al respecto de eso. Entonces, si yo, por ejemplo, yo instalé el Maven, bueno, me va a indicar aquí que no hay, porque ya no existe. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le indico Quarkus? El Quarkus me dice, mira, ya están instalados ya. O sea, ya se puede ejecutar. Puedo ejecutar, por ejemplo, aquí Spring y me va a indicar todos los comandos de Spring. ¿Ves? Ya puedo utilizarlo aquí en este caso. Con esto nosotros damos por finalizado la instalación de las herramientas de SDK. Por eso les digo, siempre es bueno manejar correctamente el software que vamos a instalar. En este caso, yo utilizo el SDK-Man, el cual me parece correcto. Siempre es bueno revisar cuáles son las mejores herramientas. Siempre yo me encargo de revisar qué es la mejor forma. Esto yo me lo encontré porque tenía una necesidad, administrar el SDK, buscando en Google, bueno, apareció esto, el SDK-Man, que me podía permitir esto. Tal vez en el año que viene sea otra herramienta. No siempre hay que estar prendado de una sola herramienta. Se puede cambiar. Yo, por ejemplo, era Eclipse. Ahora soy IDEA. Mañana, si sale otro, tal vez utilice esa. Pero siempre es bueno tenerlo.
Muy bien, espero les haya gustado mi video. Acepto sugerencias y nos vemos en una siguiente video.